¿Sabían que al menos 1.100 menores tutelados han denunciado abusos sexuales desde el año 2019? Lo prometido es deuda. Buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de La Huella del Crimen en su programa especial. Hoy, como les habíamos anticipado hace apenas unos días, hoy queremos dedicar el programa a las menores tuteladas, abusadas, agredidas sexualmente, prostituidas, y tomamos como referencia, como percha de actualidad, el juicio a Mónica Oltra. Está de plena actualidad. El caso, ya saben que en principio hace un tiempo se archivó, pero finalmente el juicio, vamos a ver hacia dónde nos lleva el juicio a Mónica Oltra, que vamos a deletrear en este programa. Supongo que ustedes tienen noticia de ellas. Habla de una menor tutelada en un centro de menores donde el marido de Mónica Oltra, de Compromís, como ustedes recordarán, en la Comunidad Valenciana, había abusado de una criatura a la que iba a visitar en el centro tutelado a su habitación cada noche. A la niña sufrió verdaderamente un tormento, un verdadero calvario, porque no solamente no la creyeron, sino que además hicieron oídos sordos en el centro, un común denominador que vamos a ver también en el resto de casos que hoy nos ocupan y también nos preocupan. 1.100 menores denuncian abusos sexuales desde el año 2019. Me parece verdad que hay sobradas razones para realizar este programa. Voy a comenzar por la nueva en la oficina. Hoy está con nosotros Natalia García Salguero, de Adame Penalistas y miembro de AMAFI. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Bueno, pero no te vayas a creer que es la primera vez que vienes. De alguna manera tenemos a Fernando Adame, que nos ha visitado en diferentes ocasiones también en estos especiales representando a AMAFI. Yo creo que lo recordarán no solamente porque lo hace estupendamente, sino porque es el del bebé que no le deja dormir por la noche. Lo sabemos casi desde que nació. Bueno, pues yo les presento ahora a la madre que lo parió, no a Fernando, sino al bebé. Aquí estoy yo, la madre que lo parió. Bienvenida, querida. La verdad es que lo gracias. pasamos muy bien con el padre de la criatura y celebramos muchísimo que estés. Inevitable preguntarte por el bebé. ¿Os va dejando ya dormir? Que mi inquietud. Bueno, mejora, pero todavía confirmo que efectivamente las noches siguen siendo duras. Todavía Virgen, tiene que avanzar. Virgen del amor hermoso. Con nosotros está también Ángel Martín Carmona. ¿Cómo estás, Ángel? Muy buenas noches. Bienvenido. No te preguntaré por los bebés, aunque alguna experiencia creo que tienes. A mí mis hijos a veces tampoco me dejan dormir porque no aparecen, ¿eh? Ah, bueno, O sea que... es que esto de los hijos es lo que tiene, ¿eh? Primero porque lloran y después los que lloran son los padres. Que son mayores. Esto es tremendo. Francisco Fraguas, bienvenido. Muchas gracias. No sé si en tu caso también tienes historias de niños. Yo pues tengo para escribir la Biblia con los dos que tengo, pero ya andan y hablan, pero con 18 años de experiencia, o sea que... Bueno, en fin, es la parte dulce, ¿no?, de los hijos, pero cualquiera de estos niños perfectamente cuidados y en hogares en los que sus padres han intentado que sean felices, pues ahora imagínense que de pronto cualquiera de estos niños, por el motivo que fuera o fuese, a veces con razones justificadas y otras injustificadas. ¿Y por qué lo digo? Porque ustedes recordarán un programa especial que nosotros realizamos en esta cadena hace algo más de un año, donde hablábamos de niños robados, el foco en los servicios sociales, porque a veces
y lamentablemente esa también es una denuncia que nosotros hemos realizado desde aquí, arrebatan a los niños a familias que podrían tenerlos en su seno para llevarlos a centros tutelados, y después, bueno, hay quien dice que entran en un mercadeo de posibles adopciones. En cualquier caso, resulta muy triste, y aquí vamos a ver cómo algunas madres han denunciado: te quitan a los hijos porque te dicen que no están seguros en tu familia y terminan tus hijas drogadas, prostituidas y abusadas. Bueno, pues este es el asunto que hoy nos convoca. El titular, señores, no deja lugar a la duda. Son realmente vulnerables, no tienen redes de apoyo. Los agresores y las mafias, lógicamente, lo aprovechan. Un caldo de cultivo que facilita estas situaciones enormemente perversas. Efectivamente. Sí, estamos ante un tema extremadamente grave. La situación de estos adolescentes y menores, niños, pues es preocupante, y si las cifras son estas, de 1.100 denuncias, pues es que no estamos ante hechos aislados. Entonces es algo que se han de revisar los protocolos internos, y son cifras realmente escalofriantes, porque además son de menores, como bien indicabas, que necesitan una especial protección y están en una situación de vulnerabilidad. Es que es el drama de estas criaturas, que no están allí por casualidad, están allí porque han tenido un episodio, una historia de desestructura en su familia, han tenido algún problema de convivencia, probablemente han padecido un padre o una madre alcohólica, o drogodependientes, o violentos, o simplemente falta de cariño, y entonces es como... O sea, es que es el remate, si me permiten la expresión. A mí lo que me parece muy triste es que la red de apoyo no sea la administración. Claro, O sea, que es la que debería es la que serlo. debería de ser, ¿no? Y que quede en manos de otras personas para poder llegar a estos términos. Claro, la pregunta es por qué las instituciones, ¿verdad?, no garantizan esa protección. 4.000 adultos condenados de pedofilia en España en el 2024. Y lo triste, no, que ya es la noticia, sí, pero que haya una estructura incluso dentro del Estado, es muchísimo más preocupante todavía. La Audiencia de Valencia, tomamos como referencia el juicio a Mónica Oltra. Es lo que en periodismo se llama una percha informativa: tomar un tema de actualidad para después desarrollar un programa de carácter monográfico, como es el caso. La Audiencia de Valencia manda a juicio a Mónica Oltra por la gestión de los abusos a una menor tutelada. Alicia de Juanes, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por dejarme de intervenir, María José. Todo lo contrario, un enorme placer. Tomamos como referencia, Alicia, este caso que nos ha llamado poderosamente la atención a todos, cómo se trató a la criatura. Maite, creo recordar que se llamaba la víctima, y sobre todo cómo desde las instituciones se intentó tapar este caso. En cualquier situación, volvamos al tema primigenio, a este juicio que en principio se había archivado la causa, ¿no, Alicia? Sí, yo la verdad es que no he seguido de cerca el juicio, pero se había archivado, y sin embargo, bueno, pues por esto todo ha sido por empeño de Cristina Seguí, hay que decirlo, y hay que reconocerle el mérito. Que bueno, insistió como acusación popular en sacar el caso adelante, y efectivamente se ha sacado adelante. Y esto lo que pone de manifiesto es que no existe control en las instituciones respecto a los menores. De hecho, es que existen ahora mismo 7.000 denuncias activas de menores que están desaparecidos, y los cuales en el Centro Nacional son estadísticas que corresponden al año 2024, son las últimas que existen, pero el Centro Nacional de Desaparecidos te dice que la mayor parte de ellos, que 6.000 y pico denuncias, corresponden a fugas voluntarias, y que esos menores se han fugado voluntariamente, y por tanto, bueno, pues se cierra el expediente. ¿Cómo es posible? Sobre todo corresponden a menores, bueno, a menas, ¿no?, a menores extranjeros. Entonces, claro, yo me pregunto, realmente, ¿qué estamos haciendo con los menores? ¿Quién dice que estos menores de verdad se han marchado de forma voluntaria? ¿Nos lo han dicho ellos? O sea, ¿cómo sabemos si esos menores de verdad se han marchado de forma voluntaria? Por ejemplo, en cualquier caso, es terrible.
decía Alicia, permíteme, al hilo de tu reflexión, bueno, que nos ha dicho que se ha marchado de manera voluntaria, pero sobre todo, vamos a ver, tendrán que velar para que en el caso de que unos niños con un carácter rebelde, que se podrá entender por su peripecia personal y familiar, hombre, pues alguien tiene que ser responsable para que los niños no se escapen. Quiero decir, están ocupando el lugar de una familia. En una familia entiendo que van a proteger al menor, a un chaval que sea rebelde, que esté pasando por una situación complicada, pues la familia va a velar para que ese niño no se escape. Pero es que esa no es la realidad. O sea, la realidad es que si eso pasa en una familia, directamente te suspenden la patria potestad de tus hijos hasta que un juez te declare ya definitivo tu del desamparo de los menores y evidentemente pues se acabó tu patria potestad. Y sin embargo, cuando esto sucede en la administración, lo damos por hecho. Es más, yo estos datos los tengo porque hace poco se fugó una menor que estaba tutelada, estaba en un centro, se fuga. Y nadie salía a buscarla y el padre cuando se entera 3 días más tarde, se persona en el centro y entonces claro, digo, oiga, ¿dónde está mi hija? ¿Pero qué? No te preocupes, seguro que está bien. ¿Pero cómo que seguro que está bien? Con 15 años, seguro que está bien y les da lo mismo. Entonces, ¿la policía les busca? No les busca. Tienen ahí los datos de los menores, pero no les buscan, no hay una búsqueda activa. Y yo creo que esto hay que denunciarlo y hay que ponerlo sobre la mesa. Es que yo creo que todo va manca por hombros, es decir, esto es otra pata más del banco, de toda la administración, si lo estamos viendo, que se está cayendo todo el Estado a pedazos. Y es que esto que llevamos denunciando desde hace mucho tiempo es otra parte más de lo que está pasando en toda la administración pública española. Pero es que esto encima, estamos hablando de menores y se supone que a los que hay que otorgar una mayor protección, pues no se les busca. Es más, salió el padre a buscarla a esta menor con su propio vehículo. Bueno, estuvo 3 días buscándola hasta que dio con ella y entonces le comunicó a la Guardia Civil: he encontrado a mi hija. Claro, moviéndose por los barrios por los que él podía haber oído, en fin, preguntando aquí, allá, amigos. Bueno, pues fue él. Entonces, y esta es la cruda realidad con la que nos enfrentamos. Bueno, y en este caso pues había un padre preocupado, pero digo yo, ¿dónde están las instituciones? ¿Qué hace Fiscalía? ¿Qué hace la policía? Es que da igual. Entonces, creo que es un tema muy serio y sobre todo porque mientras ese tiempo que transcurre hasta que aparecen, ¿dónde están? ¿En manos de quién están? ¿Quién les proporciona cobijo? Porque un menor de 15 años no puede trabajar, no tiene una tarjeta de crédito que pueda decir, bueno, pues me alojo en una pensión, no. ¿Dónde están esos menores? Entonces, evidentemente, están siendo, seguramente, o en la mayor parte de los casos, a no ser que en fin, que estén con otros menores en un grupo más o menos tapándose, pero que son los menores casos, ya alguien que me explique cómo pueden desaparecer tantos menores y dónde pueden estar, si no es, sinceramente, si no están siendo objetos de explotación sexual, porque no tiene forma material de sostenerse. Hombre, algunos casos, Alicia, como vamos a ver en este programa, en diferentes comunidades, las niñas son pasto de una red de prostitución. Eso clarísimamente, pero es que eso yo además lo he dicho en alguna ocasión en tu programa y creo que deberíamos hacer algún día un estudio más profundo con datos de lo que está pasando, porque si es que el propio Ministerio de Derechos Sociales, Agenda 2030, te lo está reconociendo. O sea, en el 2022 hay un acta de un pleno la Secretaría General Técnica, donde se dice que esto está pasando, que los centros de menores están siendo objeto de sustracción de menores para explotación sexual y que muchas veces son las propias mafias de explotación sexual de menores los que ponen los centros. Entonces, sabiéndolo, seguimos incidiendo en seguir poniendo centros de menores, seguimos insistiendo entonces en arrancar a los menores de sus familias para que esto se produzca. Porque yo de verdad que no sé qué será peor, ¿eh? No sé si es mejor dejarlos en su casa por mucho que tengan un padre o una madre que pueda, no sé, ser drogadicto o ser... es preferible eso a que estén por ahí siendo víctimas de una explotación sexual. Verdaderamente es como dice el chiste, tuto muete. Realmente es bastante patético.
realmente patético y enormemente perverso el tema, Alicia, que vamos a abordar esta noche. Antes de despedirte hablábamos del juicio a Mónica Oltra y tú hacías un comentario que yo quiero subrayar desde aquí. Todo esto se debe al trabajo de Cristina Seguí, a quien recuerdo que piden 4 años de cárcel. 4 años y medio le piden de cárcel. 4 años y medio. Es que es terrible, de verdad. Hace poco escuché una intervención suya precisamente diciendo, vaya, a mí por 2 tweets me han, como ya dice, empapelado o algo así, porque tiene esa forma tan pizpireta de hablar, ¿no? Pero decía, a mí me han empapelado 2 veces, tengo dos procedimientos penales abiertos en 2 años y, sin embargo, han tardado 13 años en atrapar a un delincuente sexual que estaba libre y que la policía no daba con él y vivía a 300 metros de la casa de su anterior domicilio. Paradojas de la sociedad y del país en el que vivimos. Esperemos que, en fin, no cumpla desde luego esa cárcel, pero en cualquier caso, tal y como está la situación, hasta a veces he temido por ello. Pero, en fin, subrayamos el nombre de Cristina Seguí. Gracias por recordarlo. Alicia de Juanes, como siempre, un enorme placer tenerte en el plató, aunque sea vía Skype. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Un saludo. Verdaderamente la reflexión de Alicia, que es atómica, vamos, es que casi podríamos decir que poco podemos añadir. Hemos visto muchas veces a niños, a situaciones en que hemos dicho, bueno, los servicios sociales, veíamos, ¿recuerdas, Carmona? El pasado martes, un niño que fue utilizado como escudo en una afrenta con la policía. La madre llegó, en lugar de arrebatar al padre que lo tenía de escudo, pues en lugar de arrebatarlo y cuidar al bebé, pues se puso a proferir insultos a la policía. Y ahí reflexionamos y dijimos, bueno, ¿y los servicios sociales? Pero bueno, ¿qué es peor? Aquí una de las preguntas que mejor no nos puedes contestar es, partiendo de la base que estas criaturas están abiertas muy bien a las mafias, o sea, hay una responsabilidad por parte de la administración, hay una responsabilidad. ¿Quién tiene la tutela? Claro, aquí hay un nombre y apellidos de tutela, o es la administración quien tutela a estos niños. A ver, realmente cuando en estas ocasiones se detecta la necesidad de que estos niños, pues por las circunstancias familiares, no tienen garantizadas sus necesidades y por tanto necesitan una protección, se supone que la administración asume la tutela, o sea, al final se subroga en el papel de los padres. Pero claro, ahí está, o sea, tiene una posición de garante, tiene que garantizar pues los cuidados y el bienestar de ese menor. Entonces, por eso han de responder y han de hacer un seguimiento de los mismos, cosa que aquí, lo que estamos comentando, está siendo defectuoso. Y de hecho, muy bien apuntado Alicia, que en el caso que ha comentado, suerte que había un padre preocupado en el caso que ha comentado. Pero lo normal es que no existan esos padres preocupados. Pero claro. Es triste que sea la administración quien tutele, y me explico mejor, quien tutele a esos niños, cuando realmente tiene que estar una persona dedicada con los niños que tuviera que tener y que él los titula. O sea, te refieres a un profesional que Correcto. Bueno, pero existen esos educadores. En el caso de Mónica Oltra, el educador es el que violó a la niña. Ahí está. Es decir, que claro que hay educadores. O sea, en la administración y en los centros, si no estoy equivocada, hay educadores y hay determinadas personas que aparentemente... Son los responsables. Claro. Eso, efectivamente. Pues esos responsables, en el caso de Mónica Oltra, es el tío que la violó durante multitud de noches. 4.000 y pico euros, creo recordar que hemos hablado, fraguas, en este programa, que cuesta la tutela de estas criaturas. Claro, cuando ves los resultados, pues te echan las manos a la cabeza, ¿no? Lo que acaba de decir, ha dicho que las mafias de pedofilia son las que montan los centros educativos, los centros de tutela. O sea, eso es perfectamente... Bueno, esto es un poquito arriesgado, en mi opinión. Es decir, bueno, que es muy interesante, desde luego. Por lo menos pero que quede la sospecha, presuntamente... pero por lo menos que quede la sospecha. Pero es muy curioso que cuando son noticias de este calado no cuelan en la ventana de Overton. Es como si pasara de lado, salvo que lo hiciera la Iglesia. Si lo hace la Iglesia, entonces se habla a todas horas. Pero esto no es nuevo. España está podrida con esto hace mucho tiempo. No sé si recordáis el caso Bar España.
Hombre, claro, naturalmente. José L. Sánchez, que en paz descanse, ya lleva un Tremendo. año sin nosotros. Y esto no se ha Acabó sabido exiliado nada. de España Cierto. por decir y denunciar hasta el Cierto. último día de su vida lo que estaba pasando con grandes ejecutivos, grandes políticos de España, famosos directores. Sitúanos ya, presidentes. antes de dar paso a Miguel Sánchez, sitúanos ya el caso del Bar España, ya que lo has sacado Sí. a colación para los telespectadores que no lo conozcan. Desde luego es escalofriante, a mí me cuesta adentrarme en él, Yo he sucintamente para los Tuve espectadores. relación con José L. Sánchez y me contaba testimonios que no se pueden contar, ni me atrevo ni me apetece. Ya, He entiendo. visto testimonios de un niño de 10 años explicando de la forma más natural del mundo cómo lo sodomizaban. Yo he visto vídeos. Con nombres y apellidos del político valenciano famosísimo. Exacto. Del presidente de un partido, de un equipo de fútbol de primera división italiano, que venía muy a menudo a la zona del Levante. Y, bueno, terrible. O sea, ¿Y tuvo que exiliarse esta persona? Sí, José L. Sánchez. ¿Que era quien denunció o quien investigó el caso? Era además un periodista muy famoso, estuvo en Antena 3, era una cara conocida, y a raíz de encontrarse, Cayó porque era en desgracia. con una moralidad de hierro impresionante, de oro más que de hierro, y se volcó en ese caso, le costó su futuro, le costó vivir del costó YouTube todo. y de las donaciones, tuvo que exiliarse, se fue a Rumanía, ya se puede decir porque murió, pudo con un cáncer, él solo, a base de agua y sal, decía, era particularmente extraño. Un personaje tremendo. Y el segundo acabó con él. Y hasta el último día de su vida decía que él estaba seguro que iba a los brazos del Señor porque había luchado por una causa muy digna, que son los... El caso del Bar España, la verdad es que a mí me sobrecoge. Bar España, ¿recuerdas por qué tenía ese nombre el caso? Porque Era el bar, tuvo el bar lugar se en llamaba, el bar, se ¿verdad? llamaba Bar España. Bar España, sí. Bueno, terrorífico. En fin, regresamos al caso del juicio a Mónica Oltra, que como les comentaba, el juez instructor había ordenado el 27 de junio de 2025, el año pasado, el archivo provisional. Dicen que al no hallar no solo hechos constitutivos de infracción penal, sino que consideraba que no existe absolutamente ningún indicio de que relevantes, de que cualquiera de los acusados haya llevado a cabo hechos penalmente relevantes. Perdónenme. Esta postura fue respaldada por la Fiscalía, que no presentó escrito de acusación y, según recoge el auto de la audiencia al que tuvo acceso El Mundo, que es el medio en el que yo estoy basando esta información para todos ustedes, no se limitó a solicitar el sobreseimiento de la causa, sino que ha estimado que los hechos no son constitutivos de infracción penal alguna. Pero hete aquí que en estos momentos Mónica Oltra está contra las cuerdas. ¿Por qué? Porque la policía encuentra las órdenes que ignoró para proteger a su marido. Miguel Sánchez, ¿qué ha hallado la policía? Hola, buenas noches. Buenas noches. Oye, no es que haya hallado nada, es del año 2017 cuando hace el registro en la consejería. Si quieres explicamos un poco, porque ha quedado un poquillo yo cojo. El suceso es una agresión sexual, unos abusos sexuales de la expareja de Mónica Oltra cuando ella ocupaba el cargo de consejera de Igualdad y de Políticas Inclusivas. Sí, esto ya lo habíamos, esto es justamente lo habíamos explicado ya, Miguel. Ya hemos contextualizado el caso y durante todo el programa vamos a dedicarnos a ello. Mira, no sé si habíais explicado, porque había hablado de violación y en realidad eran unos abusos sexuales. Cogía a la niña en el dormitorio y con la manita de la niña pues se masturbaba el individuo este. Al caso concreto que vamos, una cosa son los hechos, que por esto fue enjuiciado y fue condenado a 5 años, y otra cosa es lo que supiera o lo que ocultó su expareja para que la niña no formulara la denuncia y para tapar el asunto. Son dos cosas paralelas. El proceso que se inicia contra Mónica Oltra efectivamente se archiva de una forma provisional, y ahora, después de que la policía ha sacado esos documentos en los que ella había negado que había un protocolo para
proteger a las víctimas y para conocer de primera mano cuando se producía cualquier incidente, aunque fuera una fuga de una menor y más un hecho de esta índole, pues había unos puntos circulares con 2 protocolos para que tuviera un cauce todas estas quejas, y ella había ocultado ese hecho concretamente, había dicho que no existían. Ahora la policía lo ha sacado y lógicamente van a intentar que el archivo ese provisional sobre ella, pues que no sea tal, iniciar un proceso pues para ver si tuvo alguna negligencia o ocultó los hechos tan graves que cometía su expareja. O sea que no solamente existían efectivamente esos protocolos, sino que la policía lo ha encontrado en la misma sede de la consejería de la propia Mónica Oltra. Cuando hace el registro, primero en el 2017 para averiguar los hechos. Que esto lo encuentran, dices, en 2017. En el registro que hace la policía con la autorización judicial cuando se están investigando los hechos tan graves hacia su excompañero. Pues Miguel Sánchez... Lógicamente, cuando analizan todo lo actuado, ahora recurren la decisión del archivo con respecto a ella, y es lo que ahora dicen que por eso está acorralada y por eso se va a iniciar nuevamente todo el proceso contra ella por si fuera responsable de alguna ocultación o no haber dado el apoyo suficiente a esta niña, porque si recordáis, pues impidieron toda la denuncia o al menos pusieron todos los impedimentos hasta que esto se vio a la luz. Efectivamente. Esa es la causa principal. Muchísimas gracias, Miguel Sánchez. Nos encontramos el próximo lunes. Que vaya bien a todos. Gracias, muy buenas noches. La izquierda en general y Compromís en particular han salido a defender a Mónica Oltra porque la Audiencia Provincial de Valencia ha dicho que tiene que ser juzgada por un caso de posible ocultación de la denuncia trasladada por la menor abusada por su marido cuando la niña estaba en un centro de menores tutelado por la propia Oltra desde su consejería. Y es que efectivamente la denuncia no llegó a la policía hasta que fue impulsada por medios externos. Es más, ni siquiera se apartó del centro al abusador sexual donde estaba la menor. Ahora, como ya nos han explicado, condenado por ello. Pero es que además de todo ello, la defensa de Mónica Oltra puede haber cometido un grave problema durante la tramitación de este caso. El titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, Vicente Ríos, mantuvo abierta una pieza secreta en la causa que afectaba a la ex vicepresidenta y ex consejera valenciana de Compromís. Todo ello en relación con varios delitos derivados del presunto encubrimiento de los abusos sexuales que cometió su entonces marido Luis Ramírez Icardí a una menor tutelada de 14 años. La policía llevó a cabo una de las órdenes dictadas por el juez, la entrada en la sede de la que fuera la consejería de Oltra en las fechas del abuso sexual, porque era la consejera responsable de estos centros de menores. Es que esto hay que subrayarlo. Y allí encontró las 2 instrucciones que obligaba a Oltra a dar credibilidad a la menor abusada y actuar de inmediato. Justo, señores y señora, lo contrario a lo que ocurrió. Es triste que pasen 10 años y llegamos todavía con esta música y que no se termina. Yo no sé si tú nos puedes explicar cómo realmente, o sea, cómo puede durar tanto un proceso, ¿no? Sí, lamentablemente yo creo que es uno de los... Perdonadme, este es ese momento de la televisión que contestará después de la publicidad. Me habías asustado. Vamos a hacer un alto en el camino. Es un tema muy dramático realmente, así que a veces echarle una sonrisa por circunstancias como esta. Los tiempos en televisión son los tiempos y son los que mandan. ¿Les gustaría perder un par de kilos de más? Les cuento cómo. Si quieren volver a utilizar aquellas prendas que tanto les gustaban, Naturhaus les trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene
todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas, no vas a pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti, no lo pienses más, y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Regresamos enseguida e insistimos que una compañera periodista, Cristina Seguí, le piden 4 años y medio de cárcel por inmiscuirse o por 2 tuits relacionados con este asunto que yo misma estoy denunciando frente a esta cámara. Regresamos enseguida. En Lar de Paula elaboramos vinos de La Rioja que reflejan el carácter de nuestra tierra y la pasión por el detalle. Nuestro blanco semidulce, alas de mariposa. Nuestro tinto de autor, Merus 4. Vinos Lar de Paula, reconocidos por su calidad y autenticidad. Entre las montañas suizas, donde la nieve lo convierte todo en emoción, nace Hotel Helvetia, el destino ideal para vivir el esquí como nunca. Situado junto a las mejores pistas, en un valle donde entrenan campeones, cada día comienza con adrenalina y vistas que enamoran. Y al regresar, te espera el equilibrio perfecto, spa para desconectar, chimenea para sentir la calidez del invierno, jacuzzi con vistas y desayunos que convierten cada mañana en un lujo. Hotel Helvetia, tu experiencia alpina completa, esquí que emociona, descanso que conquista. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Toda nación tiene una historia que se cuenta. Y una verdad que se entierra. El genocidio que nunca quisieron contar. «140 años de crímenes, robos y mentiras. La historia prohibida de un partido que marcó a una nación». Los socialistas fueron los que provocaron la guerra civil. Los militares no querían la guerra civil. Ellos saben que solamente pueden instaurar un sistema político como lo que ellos quieren, eliminando al adversario. Fue un sistema concebido, fue un sistema diseñado
para acabar con toda oposición política e ideológica. Para acabar con la esencia de España. Más de un siglo de sombras. Desde Pablo Iglesias Pose amenazando con pistola figurada en 1910, pasando por revoluciones, huelgas, checas y sacas, hasta llegar a pactos y manipulaciones de oro. Historia solo hay una. El sustantivo de la historia es historia. Desvelaremos los crímenes del Partido Socialista. Al menos esas 1.100 menores tuteladas han denunciado abuso sexual, agresión sexual desde el año 2019. Es el titular con el que abríamos este programa de hoy dedicado a las niñas abusadas y prostituidas que viven en centros de menores donde aparentemente deberían estar protegidas. Como les decía desde el inicio, recogía el juicio a Mónica Oltra como percha informativa para sostener el resto de los casos, y nos quedábamos justo en ese momento en el que Ángel Martín Carmona interpelaba a la abogada preguntando, o más que preguntando, reflexionando sobre la lentitud de la justicia, porque este caso data desde 2017, con estos datos que teníamos, cuando la policía efectivamente encuentra en la sede de la consejería de Mónica Oltra este protocolo que en principio se había negado. Y bueno, la broma era celebérrimo, contestará después de la publicidad. Y ya hemos llegado a ese punto. Y a este punto hemos llegado, Natalia. Intentaré contestar, aunque bueno, lamentablemente no tengo una respuesta, pero sí que efectivamente la lentitud de la justicia es una de las cosas que desde mi punto de vista se debe de abordar, porque sí que es cierto que al final tiene un efecto doble, tanto para la persona que está siendo investigada y luego se ve sometida a un juicio oral, entonces tiene que padecer los efectos de lo que llamamos nosotros coloquialmente la pena de banquillo, pero también por el otro lado la víctima, cuando hay una víctima concreta, ese resarcimiento, si llega 10 años después, es que no se puede ni llamar resarcimiento, porque 10 años en ningún caso se puede entender que la justicia puede aplicar. Después de 10, 15 años, incluso procedimientos que se han demorado incluso más de los 10 años. Al final esa lentitud afecta a todas las partes. Estamos hablando de una menor, efectivamente muy pertinente la reflexión de la lentitud de la justicia, porque a lo largo de estos 10 años lo único que se ha hecho es incrementar, ¿no?, el dolor. Una cosa es contarlo, ¿verdad?, desde aquí, otra cosa es vivirlo día a día. Vamos a conocer a esa criatura. En la primera entrevista de esta menor a OK Diario, todos sabían que era el esposo de alguien importante. Tú estás en shock, tienes 13, 14 años y tú incluso piensas que algo estás haciendo mal, ¿no? Estás en shock, entonces no lo cuentas a nadie. No, hasta que pasó un tiempo, claro, tiempo largo. Me imagino que si no lo cuentas a nadie y te siguen castigando, te sigue pasando. O sea, es que no, yo estuve ahí castigada en esa habitación por lo menos un año y medio, 2, sola. ¿Un año y medio o 2 castigada en esa habitación? Sí. ¿Y lo recuerdas como que pasaba todos los días? Todos no lo sé sinceramente, porque yo no estaba despierta todos los días, pero sí casi todos o la mayoría. Lo saqué a la luz gracias a una amiga mía, porque yo se lo llegué a decir a mi mejor amiga después de tanto tiempo y le dije qué es lo que me había pasado tal cual. Y me dijo, ¡buah, qué asco! A mí eso no me lo cuentes. Y luego las demás tampoco me creían. Claro, al principio te encuentras con la incomprensión, ¿no? Y el ¡buah, qué asco! A mí no me lo cuentes porque yo no quiero saber nada. Y entonces lo estás contando y ves que nadie... ¿Y a quién se lo dices? Una amiga que estaba en el grupo, en el hogar de enfrente,
ella y yo muchas veces bajábamos a fumar abajo a la calle, por la noche, después de cenar. Y entonces estáis fumando fuera dos compañeras del centro y pasa la policía y os dice que qué hacéis ahí fuera. Sí, fumando. a esas horas. Sí. Y ella le dijo que no queríamos entrar porque habían pasado unas cosas. Y yo no le quería contar nada a la policía, pero ella se lo contó. Y él me dijo, la policía, ¿eso es verdad? Y yo sí, y me dice, ¿por qué no has llegado a denunciar? Y yo le expliqué el por qué, en plan, porque no me creía nadie, por miedo a que no me creyeran, por ser quien era y todo eso. Dices, por ser quien era. ¿Tú cómo sabes quién? Porque claro, ahora sabemos que es el marido. Sí, yo llegaba... Sí. Era el marido, ahí no estaba divorciado, era el marido de yo sabía que tenía algo que ver con la consellería. Yo no sabía quién era ella, en plan de en qué trabajaba, pero yo sabía que tenía ella algo que ver con la consellería. ¿Cómo lo sabías? Porque allí lo sabíamos todo el mundo, o sea, allí éramos como una gran familia que se enteraba de todo. Entonces vas a la policía, porque la policía dice que hacéis fumando, ¿no? Sí. ¿Y qué sucede? Nada, o sea, a mí me llevaron a una psicóloga a ver si yo estaba diciendo la verdad. Y la psicóloga era de la consellería, pero es que no me creía. Me decía que yo lo que estaba contando era un cuento. Que no se creía nada y que me lo estaba inventando, que se me notaba. ¿Y entonces te devuelven al centro? Pasaron de mí, de ese tema, luego se esperaron, no sé si fue unos meses más, hasta que otra vez salió para denunciar. Y mucho después me hicieron el juicio. Hablamos de anormalidades. Una niña denuncia en un centro y entre esas irregularidades, el que hace el informe del protocolo es el marido de Mónica Oltra en ese momento. A posteriori... El mismo abusador. El mismo abusador es el que hace el informe. Kake Minuesa para el periódico, para OK Diario. Queríamos sobre todo conocer el testimonio de este angelito que han podido conocer todos ustedes, que le ha costado Dios y ayuda llegar al final de esta situación, aunque quizá el final no sea hasta el juicio a Mónica Oltra y las decisiones, naturalmente, del señor juez. Es impresionante, insisto, un reportaje, una entrevista realizada por el colaborador de OK Diario, Kake Minuesa, para este medio que les hemos ofrecido a todos ustedes. Sobrecogedor, ¿verdad? Me he quedado de piedra. No hay ni un solo protocolo después de la denuncia de la niña. La pregunta es si es por quién es el acosador o porque es lo habitual y lo normal que no haya un protocolo que cuando una niña diga estoy sufriendo esto, por favor ayúdenme. No te creo. O sea, ¿qué clase de sociedad, qué clase de instituciones tenemos? Es que efectivamente fue así. No creyeron a la niña. Además, hay una situación que yo les he comentado anteriormente y que ahora, al ver esta entrevista absolutamente sobrecogedora, es fácil entender. Ella nadie la creía, y no hay que olvidar que Mónica Oltra estaba en la consejería que dependían estos menores. Se da esta perversión, llamémoslo casualidad, de acuerdo, dejémoslo en casualidad. Yo no creo en las casualidades, creo en las causalidades, pero olvídenlo, esto sería otro asunto. El caso es que la niña se escapa, como en tantas otras ocasiones sucede con los menores, y la policía las encuentra a ella y a otra niña, y la policía les lleva al centro, porque naturalmente les dice dónde habéis salido. Claro, la niña que acompaña a esta criatura le cuenta a la policía todo, dice, es que no queremos ir porque se encuentra con esta situación, es una persona importante. Claro, la policía naturalmente, cuando llega al centro, entrega a las niñas y dice, pero oigan, aquí está pasando esto. No, sí, ya estamos en ello. En fin, yo se lo resumo de esta manera tan torticera. No, estamos en ello. Pero claro, la policía no termina de creerse la situación. A ver, están en ello, pero el abusador no ha sido apartado porque, a ver, se me ocurre,
tengo ni idea, no soy educadora de centros de menores, ni tampoco estoy en la administración, pero se me ocurre que como mínimo puedes apartarlo como educador y meterlo en la administración. Por apartarlo. Y para concluir el caso es la misma policía la que hace saltar todas las alarmas, ¿no? Lo que dices tú debería ser como protocolo mínimo. Al menos no te digo que lo despidas, porque no. Protocolo mínimo, apartarlo. Llevarlo a la administración, claro. Que papeleos hay en todos los sitios. La incredulidad de la policía puede venir a que, bueno, se presenta una niña de 15, 16 años. No creen en el centro. Claro, porque ¿no creen en el centro o no creen? No creen al centro, perdón. Ah, no creen al centro, pues es una maravilla. Eso sí que es una... O sea, viva la policía. Un golpe de la providencia Desde luego. Que desconfíen, ¿no? Eso dice mucho de la policía. Claro, y además se dan cuenta que es que no han hecho nada, ¿cómo que están en ello? Pues digan, no, se ha activado este protocolo, es verdad, parece ser, el presunto abusador, bueno, lo hemos retirado. No, sigue en contacto, encontrándose con la niña continuamente. Seguramente tenga que ver por la forma de contarlo de la niña, porque creo, no quiero equivocarme, creo que hace 3 años, 4, Albert Castellón hizo una entrevista a esta chica. Es más que posible. Y fue muchísimo más íntima, lo tendría más reciente. Yo recuerdo, si es ella, si no me equivoco. Bueno, porque también son formas de entrevistar, que Milás es estupenda, pero Albert Castellón es una barbaridad. O sea... Y decía la niña, es que le tenía como un padre. Es que quien le daba consejos era él. Entonces... Es que ella era una niña necesitada de amor. Es que no debemos olvidar nunca que las niñas que hoy estamos denunciando sus situaciones son niñas con una gran necesidad de una imagen paterna, porque si están ahí no la tienen. Tienen una gran necesidad de amor, es decir, que también desarrollan una especie de adicción, porque esta niña, es que yo creo que la niña empieza a ser abusada con 12 años. Lo tengo un poco cogido con pinzas, pero creo que la niña tenía 12 años, 12, 13 años, cuando empieza a ser abusada por este individuo. Efectivamente, se había hablado de violación, hay violación en nuestros casos, pero no en este, pero bueno, es vomitivo y repugnante, o sea, me da igual. Da igual, le violan el cerebro directamente, es lo primero que se viola. Exacto. En fin, bueno, pues no sé si tenéis algo que decir. Bueno, también la desatención por parte de asuntos sociales cuando le dicen, oye, me está pasando esto, y no la creen. O sea, ¿cómo puede ser? Efectivamente, el inicio de este caso es muy llamativo. O sea, que al final sea ella a través de la comunicación de una amiga, cuando es realmente consciente de la gravedad, quizás por esa figura que tenía de su tutor, y gracias a la labor de la policía que decide investigar, cosa que debía de haber hecho el centro, pero por otros intereses no lo hace. Entonces hay una deficiencia que ya no, incluso llega a un punto en que ya no hablamos de protocolo, hablamos de aplicación del sentido común en ciertas ocasiones. Al final es cuando llega una noticia, llega la información de que una persona que está internada en el centro es posible víctima de agresiones, se investiga, pero es que en ese momento se paraliza, se separa al tutor en ese momento. Y como bien decíais, labores de administración, siempre hay más tareas que hacer. Claro. Durante el tiempo en el que dure la investigación interna y en cualquier caso dar parte a la policía para que la policía haga esa labor de investigación. Es que no hubo investigación interna. Si eres inocente, en mi caso, yo me apartaría al primero. Sí. Claro. Bueno, yo tengo un amigo que es catedrático en la universidad y lo primero que dice, nunca jamás despacho con una alumna con la puerta cerrada. Claro, evidentemente. Y me parece que tiene mucho que ver, ¿no? Lo hablamos con Ángel, con su equipo de chicas. Es verdad, con el equipo de fútbol de Carmona, que multidisciplinares. Tremendo, no hubo investigación y claro, la investigación cuando llegó es a la fuerza Orcan, cuando no quedaba más remedio. Claro. Y de ahí el juicio a Mónica Oltra, esta menor abusada por el ex esposo de Mónica Oltra, le dice a Mónica Oltra, ¿por qué no creíste en mí que era una niña en vez de creer en tu marido? Qué pregunta, ¿verdad? Wow. ¿Por qué no me creíste a mí que era la niña, la débil, en vez de creer a tu marido? ¿Por qué en vez de ayudarme me atacaste? María Teresa Tanco Muela,
Con apenas 19 años se sujeta levemente la espalda a la altura de la cintura, intentando encontrar la postura mínimamente cómoda en la que descansar su segundo embarazo. Quizás se adelante, piensa, temiendo que el trasiego mediático haga que el bebé vea la luz 3 semanas antes de lo previsto. Teresa le lanzó estas preguntas a Mónica Oltra, la vicepresidenta del Gobierno valenciano, consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat, días después de que ésta haya sido convocada por un juez en calidad de investigada por haberla desprotegido, por haber encargado presuntamente un informe en el que se le acusaba de conflictiva y violenta con el fin de encubrir a su marido Luis Eduardo Ramírez, el presunto agresor sexual. Bueno, ya no es presunto porque fue condenado por 2 tribunales y en su caso para preservar su carrera política. Teresa envía fotos para situar su realidad. Es una situación brutal, pero la pregunta es demoledora, ¿no? ¿Por qué no me creíste a mí que era una niña? Era una niña débil y desprotegida en lugar de creer a tu marido. No sé. Claro, iba a decir, ponte tú en el caso. Pobrecito, mi Fernando Adames. Pero ponte en el caso, ¿no? No, efectivamente, es terrible. Apelo a la mujer. La pregunta es inocente de una niña inocente. Claro. ¿Por qué no me creíste? Sí la creyó. Es que sí la creyó. La creyó perfectamente. Pero sabía con quién vivía, sabía cómo se las traía, qué caldo cocía y no quería quemarse directamente. Claro, evidentemente aquí la situación no... Claro, porque alguien puede interpretar, oye, ¿qué culpa tiene una señora que le salga el marido rana? Bueno, oiga, no vamos a responsabilizar a una mujer. Yo mantengo la teoría que 2 que duermen en el mismo colchón se conocen. Yo no estoy de acuerdo contigo. Sí. Va por Dios. Yo sí estoy de acuerdo con ella. ¿No? Avanti. Venga. Yo tuve una situación, el que buscaban de Ciudad Lineal, que era el agresor sexual, era la pareja de una amiga mía. Wow. Detuvieron a los 2 y a ella la soltaron. Y ella decía, no era consciente de esto. Entonces, el conocer a tu pareja no la conoces, yo creo que nunca, posiblemente. Conoces una parte, pero hay cosas que... Pero, no sé, pienso que... Sí, a lo mejor es que estamos analizando un poquito, pero cuando el malo es profesional, tienes razón. Bueno, pero el caso que expone Carmona, supongo que también puede haber muchos otros, donde un psicópata, pues es lo típico que vemos cuando alguien ha cometido un crimen terrible y de pronto dice la vecindad, no, pero si era un chico estupendo, pero ¿qué le hubiera dicho? Pero si daba de comer a las palomas, bueno, pues a lo mejor es cierto, no sé, quizás tenga razón, Carmona. Hay perfiles que se esconden muy bien, efectivamente, pero bueno, aquí sí que hay que distinguir una cosa, los hechos realizados por el exmarido ya... Y ella. Aquí claro, ella... son dos posiciones. Claro, que es de donde partíamos. Aquí el problema es cómo ella ha podido encubrir, presuntamente, porque, antes lo hemos dicho cuando hablábamos con Miguel Sánchez, se niegan una serie de protocolos que la policía termina encontrando en la sede de Mónica Oltra. Oiga, blanco y en botella, a ver si va a ser leche. Bueno, de momento lo que hay son indicios, pero sí que es verdad que esos indicios como casas de grande, vamos. Claro, la van a llevar a un juicio oral y se practicarán las pruebas y efectivamente, claro, efectivamente. Sí que hay una realidad que ya es incuestionable y es que el exmarido sí que ha sido condenado por esos hechos y ahora habrá que en el juicio oral pues probar si ella tenía conocimiento y puso trabas a la hora de iniciar los protocolos, claro. Bueno, y otra perversión que vuelvo a repetir y que dejo encima de la mesa. ¿Cómo es posible que cuando a la fuerza ahorcan, y evidentemente se tiene que realizar esa investigación, insisto, cuando a la fuerza ahorcan, porque lo que pasó esta muchacha es de, padre muy señor mío, se gastan, no, nos gastamos dinero desde la consejería, de la consejería de Mónica Oltra, no del Susun Córdame, en elaborar un informe para explicar que esta niña es una niña conflictiva, rebelde y no sé cuántas cosas más. Pero oiga, perdonen, no lo entiendo. ¿Qué es esto? No, hombre, es que en estos casos o sea, a quien investigar flipar, ¿no? A quien hay que investigar es al presunto autor, no a la víctima.
Claro, pues se elabora un informe. Estas son las cosas que a mí, presuntamente, me hacen desconfiar de Mónica Oltra. No me gusta, no me ha gustado nunca. Pero, presuntamente, a mí me parece que las cosas no cuadran. Una, se actúa cuando no queda más remedio, a sangre. Después se encuentra el protocolo cuando se ha negado. Y por último, y lo que a mí me parece más perverso de todo esto, es que nos gastemos dinero público en elaborar un informe de una pobre criatura a la que un individuo educador de un centro de menores le hace masturbarle cada noche. Oiga, me mueve al vómito, me mueve a la náusea todo esto. ¿Y por qué se elabora ese informe? ¿Por qué nos gastamos dinero en ese informe? Además, no es el dinero, por supuesto, lo que me ofende. Desde mi punto de vista, ese informe en sede de un juzgado no se tendría que valorar para enjuiciar esos hechos. Al final, debería valorarse por si sale culpable ella y que le agravara la pena. Porque evidentemente es un ataque a la víctima para un encubrimiento de un delito. Es decir, pero yo me refiero, aquí quizás ha habido una confusión, pero yo me refiero a que el informe que se encargó y que elaboraron respecto de la víctima, que ese informe, el efecto que pudiera tener en un procedimiento es inocuo, o sea, ningún juez lo puede utilizar para demostrar la no culpabilidad de... No se va a basar el informe en la figura de la lo que hay que investigar y lo que hay que probar si son los hechos, se han cometido los hechos concretos. No hay que investigar a la víctima, por tanto, ni su vida pasada, ni nada. Lo que hay que valorar son los hechos que se han denunciado, en concreto esas agresiones, hablando de tripas, con independencia de quién es y el perfil de la víctima. ¿Es una víctima, sí o no? Pero yo te lo decía en plan de tripas, de que se le volviera en contra a todos los agresores para que le aumentara y le doblara la pena. Que no vieran la luz en 3 vidas, así de claro. Es tremendo. Y ya, si quieren, para poner la guinda a este desatino, la niña llegó ante el juez esposada y tuvo que ser el mismo juez el que dijo: oigan, ¿qué están haciendo? ¿Cómo traen a esta menor esposada ante el juez? Nos hemos vuelto locos. En fin, es algo tremendo. Hacemos un nuevo alto en el camino por, no sé, hacer algo bonito. Les voy a llevar a los Montes de Galicia. ¿Me acompañan? En el corazón de Madrid descubre los Montes de Galicia, donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Saborea nuestros mariscos frescos, las carnes jugosas, los postres caseros. Todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante. Montes de Galicia, donde cada comida es una celebración. Te esperamos, Montes de Galicia, en la calle de Azcona 46, Madrid. Reserva tu mesa hoy mismo. Regresamos enseguida. Vamos con un nuevo tramo del programa que, ya les adelanto, no les dejará indiferentes. En Lar de Paula elaboramos vinos de La Rioja que reflejan el carácter de nuestra tierra y la pasión por el detalle. Nuestro blanco semidulce, alas de mariposa. Nuestro tinto de autor, Merus 4. Vinos Lar de Paula, reconocidos por su calidad y autenticidad. Entre las montañas suizas, donde la nieve lo convierte todo en emoción, nace Hotel Helvetia, el destino ideal para vivir el esquí como nunca. Situado junto a las mejores pistas, en un valle donde entrenan campeones, cada día comienza con adrenalina y vistas que enamoran. Y al regresar, te espera el equilibrio perfecto, spa para desconectar, chimenea para sentir la calidez del invierno, jacuzzi con vistas y desayunos que convierten cada mañana en un lujo. Hotel Helvetia, tu experiencia alpina completa, esquí que emociona, descanso que conquista. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades?
Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3, que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staph Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Toda nación tiene una historia que se cuenta. Y una verdad que se entierra. El genocidio que nunca quisieron contar. ...140 años de crímenes, robos y mentiras. La historia prohibida de un partido que marcó a una nación. Los socialistas fueron los que provocaron la guerra civil. Los militares no querían la guerra civil. Ellos saben que solamente pueden instaurar un sistema político como lo que ellos quieren, eliminando al adversario. Fue un sistema concebido, fue un sistema diseñado para acabar con toda oposición política e ideológica. Para acabar con la esencia de España. Más de un siglo de sombras. Desde Pablo Iglesias Pose amenazando con pistola figurada en 1910, pasando por revoluciones, huelgas, checas y sacas, hasta llegar a pactos y manipulaciones de oro. Historia solo hay una. El sustantivo de la historia es historia. Desvelaremos los crímenes del Partido Socialista. Finalmente, y para poner no un punto final, sino un punto y seguido a esta tremenda historia, la investigación certifica, no es que lo contemos nosotros porque nos apetezca, que el gabinete de Mónica Oltra no trató el tema de la menor abusada, en este caso por su marido y en un centro tutelado que dependía de la consejería, hasta cuando... Yo decía que a la fuerza ahorcan, pero bueno, les voy a dar datos un poquito más serios. Hasta que la Fiscalía abrió las diligencias. Creo que nada más que añadir, señoría. Las menores tuteladas, carne de cañón de las mafias de la prostitución.
¿Por qué el sistema no las protege? Tras la fachada de un piso turístico de Ciutat Vella, en Barcelona, se escondía una de las mayores redes de abusos sexuales a menores desarticuladas en Cataluña. Allí operaba Teófilo La Peña, un electricista de 45 años y ahora principal acusado de una trama que captaba a menores tuteladas de entre 12 y 16 años a través de redes sociales y aplicaciones de citas. El acusado presuntamente llegó a violar al menos a 25 menores y permanece en prisión preventiva hasta abril del año pasado. La Fiscalía solicita una pena de 107 años de cárcel y le imputa una docena de delitos ocurridos entre el año 2020 y 2022. ¿Por qué el sistema no las protege? ¿Por qué no se protege a las menores de las mafias de prostitución? Antonia Carrasco, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenida a una reflexión que dejamos en el aire en este programa que venimos de contar con el mayor detalle posible el asunto de la menor abusada por parte del exmarido de Mónica Oltra, que ahora se abre el juicio. Bueno, yo puedo hablar de lo que conozco bien. Tengo un hijo adoptado y bueno, pues he pasado muchos años ocupándome de él, primero como voluntaria, iba cada fin de semana a recogerlo al centro de menores y estaba muy en contacto con ese centro de menores hasta que ya por fin lo adopté. Pasé por varios procesos y tuve tiempo en todos esos años de ver qué es lo que ocurría dentro de ese centro de menores. De hecho, se dio un caso que creo que merece la pena contarlo, un caso de una niña que yo la conocía desde que era pequeñita, abandonada por una niña que fue adoptada. Cuando el padre falleció, el padre adoptivo, pues la madre la devolvió al centro de menores después de un montón de años. El caso es que esta niña, yo la vi pequeña, fue creciendo y con 16 años pues empezó a escaparse del centro de menores. Esto en la Comunidad de Madrid. Esta niña acabó en la calle Montera. Pregunté por ella, me dijeron, una de las personas que se debería ocupar de ella, me dijo, no, si sabemos que está en la calle Montera. Digo, pero vamos a ver, ¿y por qué no la recogen de la calle Montera? Está Familia y Menor, el edificio de Familia y Menor está en la calle Gran Vía número 14, está a escasos 200 metros de donde esta niña se está prostituyendo, con una red de prostitución, por supuesto. Había caído en una banda de esta gente. Me dijo, pues es que como se escapa tantas veces... Y le digo, ¿cómo que? O sea, como se escapa tantas veces, es menor de edad, el deber de ustedes es ocuparse de esta niña hasta que tenga mínimo, hasta que tenga 18 años y después suele ser un año más para encauzarlos en el trabajo y demás, y resulta que la dejan sabiendo que se está prostituyendo, que está en manos de proxenetas. ¿La dejáis ahí? ¿No hacen absolutamente nada? Pues no. Mi conclusión, en definitiva, fue que, y lo es en muchos aspectos, yo creo que tenemos un problema muy serio en nuestro país con el funcionariado. Los funcionarios consiguen una plaza vitalicia y entonces estamos en manos de la responsabilidad personal de ese funcionario. Y si resulta que el funcionario que corresponda no es una persona responsable, pues nos encontramos con una niña prostituyéndose en manos de una banda con 16 añitos. Es tan simple como eso. Mi punto de vista, y si me preguntáis qué es lo que se podría hacer, yo lo tengo clarísimo. Se tendría que acabar. El tema de los funcionarios y el puesto vitalicio se tendría que acabar. Un funcionario que no funciona correctamente, es decir, que no está haciendo su trabajo, debe ser fulminantemente despedido. Si esto ocurriera, se acababan un montón de problemas en nuestro país. En los juzgados, en la policía, en los centros de menores... En un montón de sitios. La gente iba a decir, cuidado, cuidado, que me quedo sin trabajo, como el que trabaja en una empresa privada, igual. La verdad es que el testimonio ha sido sobrecogedor y efectivamente es que la solución es aparentemente tan sencilla, Antonia, tan sencilla, que
resulta incomprensible que efectivamente esta propuesta que tú estás haciendo en este modesto programa no sea lo que piensen las mentes preclaras, entiéndase por favor la ironía de mis palabras, que cobran un sueldo para solucionar estos asuntos, no nosotros que nos dedicamos a informar. Es que los primeros que iban a salir iban a ser ellos. Ahí la has dado, querida. Ahí la has dado. Querida Antonia, muchísimas gracias por tu participación y soberbio ese testimonio con el que has ilustrado este asunto. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Buenas noches. Buenas noches. Y claro, este es un caso, entre otros muchos casos, pero es brutal. Dice, no es que como se escapa tanto. Pero aquí el testimonio que he contado es realmente grave. Porque es gravísimo. Hay dos problemas. Uno, por un lado, la ausencia de seguimiento de esa menor, por tanto, dejarle a la suerte de terceros, y por otro lado, el conocimiento de la existencia de esos proxenetas que forman parte de una organización criminal y no denunciar, porque si tienen conocimiento concreto de esa red de proxenetismo, deben de proceder a denunciarlo, más hay conocimiento incluso de la localización donde se encuentra. O sea, ya no solo el seguimiento, sino la ausencia de denuncia respecto de esas redes. ¿Cómo termina? Porque ella lo ve de cerca y cómo sabe dónde está el problema y la solución, y es en la cedía del funcionariado. Como paréntesis, cuando Elon Musk empieza a colaborar con Trump, manda una carta a todos los funcionarios de Estados Unidos diciendo: me vais a mandar un informe de qué habéis hecho la última semana. Y empezó a funcionar la administración de maravilla. La pena era el despido inmediato. Y es eso. Muchas de las cosas no funcionan pues porque te lleva un papel y eres un burócrata agradecidísimo de la vida, que para qué te vas a molestar en nada que no te implique a tu casa o a tu bienestar, y no funciona. Vamos a continuar abundando en en el caso de Cataluña, donde el asunto de las menores tuteladas, agredidas, prostituidas, se ha convertido en el pan nuestro de cada día. Y la verdad es que hay una cierta alteración política al respecto. Hijos robados, dice el titular, ONGs creadas ad hoc vinculadas a Esquerra Republicana de Cataluña y una niña de 12 años prostituida. La mafia tras la tutela de menores en Cataluña. Este sería el titular. La niña estaba rara. Los educadores constataban que salía del centro tutelado donde estaba en régimen abierto, que salía, que se escapaba, que dónde estaba, que de dónde venía. Le preguntaban. Huérfana de madre y con un padre declarado como incapaz para hacerse cargo de ella, estaba bajo la tutela de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia de la Generalitat de Cataluña. La chiquilla de 14 años tenía un teléfono móvil. Nadie sabía que a la postre también sería una caja de Pandora. Solo cuando los educadores sociales procedieron a su revisión, constataron el horror al que estaba siendo sometida en una búsqueda desesperada de un cariño que no encontraba en ninguna parte. Llevaba 2 años siendo agredida y explotada sexualmente por una red de pederastia. El caso de esta menor violada y prostituida durante 2 años por Teófilo, el electricista del que les he hablado anteriormente, de 45 años, abrió verdaderamente la caja de Pandora. El monstruo conocía a la niña en 2020 cuando tan solo tenía 12 años. Pero ¿dónde está el invigilando? ¿Dónde está el invigilando? Efectivamente, parece que el sistema penal, bueno, hay un procedimiento abierto y se está investigando, pero aquí la pregunta es la prevención. O sea, hay unos fallos estructurales. Efectivamente, esto nos hace ver que hay que revisar todos los protocolos, los controles internos, porque esto evidencia per se una deficiencia absoluta del sistema. Y no son un caso aislado, es que todos los vellos de punta sí, no, es que a lo largo de todo este programa. ¿Has dicho vinculado con Esquerra Republicana de Cataluña? Sí. Esto refleja, ahora voy a meter ONGs creadas, ad hoc, pero vinculadas con Esquerra Republicana de Cataluña, según reza el titular. Mi pincelada política de siempre. Pero esto es lo que comúnmente se llama mundanismo, que es el primer síntoma de la corrupción política, sobre todo en estados de partidos.
¿Por qué se da? Pues porque generalmente a la política accede gente que nunca ha tenido poder. Y de la noche a la mañana... Y que no podrían trabajar en la empresa privada porque terminarían en los servicios sociales pidiendo asistencia. Y se ven con poder manejando facciones sociales muy diferentes. Altos financieros, altos delincuentes, altos políticos, y generalmente deriva siempre deriva en corrupción política, pero ya vemos que también hay otras clases de corrupción que no se habla y que se da y es muy frecuente en política. El poder, sobre todo sobre los menores y sobre la mujer. Nada que añadir. Bueno, hay una parte también importante que es cómo están formados estas personas que están en los sitios que tutelan a estas personas, que yo creo que deberían ser formados de una forma... Y examinados psicológicamente. Bueno, yo hablando y viendo un poco todo esto, yo decía, yo voy al carnet de conducir cada 10 años, sí. Psicotécnico. No había quedado en ese detalle, muy... Efectivamente, habría que revisar, efectivamente, si están cualificados para asumir tanta responsabilidad. Y adaptarlos, efectivamente. porque todo va cambiando. Y sensibilizarlos. O sea, porque lo que pasa hace 10 años ahora es diferente, ¿no? Podemos hablar de redes sociales, podemos hablar de muchas cosas y todo va cambiando. Es lo que estábamos buca. Hablando antes. ¿Entorno? Buca. ¿Y eso qué significa? Volátil. Ah. Lo que hablábamos antes de que el pedófilo no se hace en el puesto de trabajo, se crea en su entorno propio y busca el entorno de trabajo ideal para acercarse a las víctimas, claro. Es importante recordar que estas víctimas, lo hemos dicho desde el inicio del programa, pero es que a mí me parece sinceramente un aspecto fundamental para la arquitectura de este programa, y es ponernos en la piel de en qué situación están esas niñas. Todos sois padres en este programa, así que conocéis de buen paño lo que significa, ¿no?, la crianza de los hijos y lo que significa la necesidad de cariño. En el caso de esta niña, que con 12 años fue abusada, estando tutelada en un centro dependiente de la Generalitat de Cataluña, esta niña tenía una condición de bajísima autoestima. Yo les he contado anteriormente que era huérfana de madre, que el padre no era apto para hacerse cargo de ella, que vaya usted a saber las vicisitudes que habrá vivido esta criatura hasta terminar en este centro tutelado. Tenía baja autoestima, había sufrido acoso escolar. Esta niña de 12 años que en 2020 fue violada, vejada y ofrecida a otros hombres por un pederasta que en el momento de los hechos tenía 40 años. Y esto fue durante 2 años y se enteran los servicios sociales, que bueno, no sé si los servicios sociales, no sé si estoy hablando con propiedad, los que depende la tutela de estos centros, no lo sé, pero en cualquier caso es un centro de la Generalitat, es un centro del Estado, me da igual que sea una autonomía o que sea el gobierno central. Es que no me quiero imaginar qué ha vivido esta niña de 12 años. ¿Y cómo va a salir? Has dicho una cosa que me ha llamado muchísimo la atención, y yo pienso muy rápido, y es el tema de la baja autoestima, ¿no? Y me he preguntado yo a mí mismo... ¿Cómo no va a tener baja autoestima? Claro, pero ¿por qué? Porque al final, el cariño que puedan tener, el equilibrio entre el padre y la madre, que da un equilibrio y conforma entre los 4 y los 12 años a las personas, ahí hay un desequilibrio también. Bueno, pero vamos a ver, yo conozco a personas que entre la edad que has dicho han tenido un mamá o un mapá y no ha pasado nada y son gente muy felices, es decir, que tampoco hay que estigmatizar que es ideal tener un padre y una madre, pero que bueno, que hay padres que hacen el mismo papel y como resultado tienen hijos, hijas muy felices, y madres que hacen el papel de padre y de madre y sucede lo mismo. A mí la estigmatización de la necesidad de un modelo de familia me parece una soberana estupidez. He conocido a gente muy desgraciada con padre y con madre, y he conocido a gente muy feliz con un papá que hacía de papá y mamá y una mamá que hacía de mamá y papá. O sea, no creo en
No creo que eso sea así. En cualquier caso, cuando un menor llega y acaba bajo la tutela del Estado, en la institución, al final lo que tienen que hacer es analizar, bueno, pues qué necesidades tiene, qué carencias puede tener, y de tal manera que se le pueda prestar el apoyo debido y cubrir todas esas necesidades. Pero claro, aquí en estos casos efectivamente eso ha fallado. ¿Sabéis cómo conectó este individuo tan terrible, este electricista, con esta muchacha? A través de ¿recordáis no sé si se llama plataforma de citas, Badoo? Sí, muy antiguo. Muy antiguo, sí, ¿verdad? sí. Pues contactaba con la niña, una niña de 12 años. ¿Qué carajo hace en una aplicación de Badoo? ¿Qué carajo hace? Que deberían de controlar. Es que claro, en la época de Badoo, es falta de control. Eso, ¿eh? En la época de Badoo, yo recuerdo que caíamos todos en que creíamos que era una especie de Facebook. Hasta que entrabas dentro y decías, pues no, esto es otra lugar cosa. de ligoteo, ¿no? Sí. Bueno, contamos aquí el caso de una persona que quedaron a través de esa aplicación y bueno, terminó perdiendo la vida. No sé si tuvieron sexo, pero la vida la perdió. Fue intenso. Sí, lo mismo fue intenso, pero vamos, que no lo sé, que lo mismo... Lo de que decía Ángel del Pilar, quiero hacer una mención personal hacia un amigo que su hijo fue víctima del pederasta de Valdeavero, ¿lo recordáis? Dios mío, claro que sí. Era frutero, ¿verdad? Sí, era frutero. ¿Verdad que sí? Y usaba a su hijo para que trajera a sus amigos y al final su hijo no podía verlo porque también fue víctima del padre. Madre mía. Se ha declarado culpable en el último juicio que ha sido antes de las Navidades y bueno, le deseo lo que pasó él, no quiero decirlo, otras 3 vidas más para él mismo. Pues vamos a continuar por comunidades. Yo abría este programa hablando de una cifra escalofriante de muchachas, de ángeles que han denunciado, pero imagínense la cantidad de niñas que no han tenido esa valentía, que las han callado, porque hemos visto que el caso de Maite, la víctima del marido de Mónica Oltra, oiga, es que ha sufrido lo indecible y además, como se comentaba en este programa, pues también la diosa fortuna que se diera con esa pareja de policías que son los que verdaderamente ayudan en esta situación. Pero oigan, imagínense la cantidad de muchachas que estarán siendo abusadas y prostituidas, pero que no están en esta estadística que nosotros estamos aportándoles a todos ustedes. Se hablaban de comunidades. Les voy a hablar de la Comunidad de Madrid. La justicia confirma condenas de hasta 27 años de cárcel para 10 personas por prostituir a una niña tutelada en Madrid. Ha confirmado estos 27 años de presidio impuestos a un grupo de 10 personas que prostituyeron a una niña menor de edad que se había escapado. Ya veis que es siempre la misma historia. Del Centro de Menores de la Comunidad de Madrid, el Tribunal Superior de Justicia de la región rechaza los recursos que interpusieron tanto su propia tía, que indujo a la niña a prostituirse, como los hombres que abusaron de ella a cambio de cocaína y dinero. Es una niña muy dañada, dijo la directora del centro, del que se escapó cuando solo tenía 12 años. La víctima vivía entonces en régimen abierto en un piso tutelado de la Administración Regional, cuando un día de octubre del año 2019 se marchó para volver con su tía materna. Según la documentación del caso, que ha podido examinar el diario.es, el medio en el que yo estoy basando esta información, ya había vivido con ella durante varios años y creyó que era la única que podía salir en su ayuda. Pero se trataba de una mujer que llevaba años enganchada a las drogas y que introdujo a su sobrina menor de edad en el mundo de la prostitución. En fin, ante la policía y el juzgado, la menor describió con todo lujo de detalles cómo fue lanzada a una espiral de prostitución, drogadicción y agresiones sexuales en portales y garajes de Madrid. Los mensajes que aportó también reflejan cómo su tía daba instrucciones para verse con hombres y conseguir droga, y también cómo algunos de estos hombres le instaban a dejar la coca. En cualquier caso, no vamos a poner el foco en la tía, porque si la niña vivía en un centro tutelado era porque evidentemente le habían quitado la tutela a la familia. Pero la niña se escapa y ocurre todo este periplo, toda esta peripecia,
y no se enteran de nada. Lo que llama la atención es que no detecten cambios en el comportamiento de la menor durante todo este terrible vivencia. Entonces sí que de algún modo los profesionales deberían de haber detectado esos cambios de comportamiento, de hábitos y demás. Llama la atención que por tanto no estaba recibiendo un buen seguimiento. Fijaros qué edades estamos hablando. Pues ahora les hablaré de Lady Chupitos, a quien yo me refiero así, es la presidenta del Congreso, Lady Chupitos, que ya saben que fue presidenta del gobierno de Balear. Pues la Guardia Civil desvela que una menor tutelada por el gobierno de Armengol, en el tiempo en el que estuvo en Baleares, fue prostituida. ¿A qué edad? Lo han adivinado, con 12 años. La Guardia Civil desvela en un informe que Pilar Canseco, que es la menor tutelada por el Govern Balear de Francina Armengol, actual presidenta del Congreso de los Diputados y conocida como Lady Chupitos, fue prostituida por primera vez con 12 años, así lo refleja una denuncia que interpuso la víctima y que obra en el sumario de la causa al que ha tenido acceso OK Diario. La menor, que estaba bajo la tutela del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, se fugó del centro con 16 años y se quedó embarazada de su pareja, pero anteriormente había sido prostituida con 12 años. Claro, ¿qué clase de vida pueden tener estas criaturas, no? Yo creo que es una espiral de miseria, no lo digo de forma despectiva, que la miseria busca la miseria continuamente. Es como Los Miserables de Víctor Hugo, siempre que digo algo, es entrar en una espiral de la que no puede salir y debe tener unos mecanismos internos en el cerebro que debe ser lo más parecido a la esclavitud que bueno, habría que pensarse también, o habría que recordar a la gente que usa estos mecanismos de prostitución, que las chiquillas que se ven en la calle, que se pregunten qué razón les ha llevado ahí. Hombre, muchas de ellas no están en la calle. El caso, por ejemplo, que hablaba Antonia Carrasco ha sido tremendamente ilustrativo en la calle Montera de Madrid, efectivamente, pero entiendo, ¿no?, que en la mayoría de los casos son ofrecidas en entornos cerrados, entiendo, ¿no? Sí, efectivamente, claro. En lo que ya la víctima ya va directamente al depredador. Baja autoestima y se dejan guiar y al final mejor estar aquí. Pero y que va directamente al depredador, es decir, no cabe la posibilidad de que, pues como decía Fraguas, pues alguien denunciara. Tú te vas, porque mira, que eres adulto y de pronto tienes querencia por las meretrices y de pronto te encuentras una niña de 12 años, pues lo normal es que digas, pero ¿esto qué es? Pero no creo que, no ese es el caso, esa es la red. Y casi terminamos como empezamos el programa. Es un titular, dicen, llevan a tu hija a un hogar tutelado para salvarla y termina drogada y prostituida, ¿no? Son otros casos que yo les traía, que ya por razones de tiempo no vamos a poder abundar en ellos, pero que son madres. Yo he tenido el testimonio de alguna de ellas, además lo vimos en este mismo programa hace ya algún tiempo, el caso de una madre joven a la cual le retiraron la custodia de su hija, que estaba en un centro tutelado, y bueno, la mujer denunciaba en este programa que su hija tenía 13 años, estaba manteniendo relaciones sexuales con unos magrebíes dentro del centro, ¿no? Entonces, claro, ella nos lo contaba en este programa y decía, no puede ser, me la han quitado y mi hija está teniendo relaciones con 13 años. Madre mía. Dentro de un centro tutelado en Madrid. Esto yo lo recuerdo, no puedo darles muchos más datos, pero no sé, dejo como última reflexión para una última rueda de opiniones este titular, ¿no? Llevan a tu hija a un hogar tutelado para salvarla y al final te la devuelven drogada y prostituida, ¿no? Yo creo que tenemos nuestro propio caso Epstein y hacemos más caso a las noticias impactantes de otros países y aquí lo tenemos igual. Efectivamente, estoy de acuerdo. Yo creo que sí que es un tema de mucha relevancia y que hay que poner el foco en ello y poner todos nuestros esfuerzos en mejorar las medidas, porque evidentemente están fallando. Porque al final asumen una tutela para proteger y están condenando a una vida peor. Se no puede... Están desprotegiendo. Están desprotegiendo, efectivamente. Claro, y a veces hay que revisar. Y a veces las razones, miren, detrás de este titular
Hay dos muchachas, hijas de, vamos a llamar Luis Alberto y Cigor. Parece ser que se comportaban en casa de manera irregular, conflictiva, y según los servicios sociales, pues la primera, la hija de Luis Alberto, mantenía una relación muy complicada con su madre, que se veía incapaz de controlar su conducta, y la segunda no aparecía por clase, así que sus necesidades formativas se estaban viendo mermadas. Es parte de la respuesta que obtuvieron sus progenitores cuando se decidió retirarles la tutela y que ingresaran en el hogar Zabalondo de Munguía, o Munguía, no sé, en euskera, que gestiona la Diputación Foral de Vizcaya a través de la Fundación Amigó, con hogares en todo el país. En el centro de menores se encuentran 16 adolescentes en régimen de acogimiento residencial por sus conductas violentas, amenazas graves a sus padres, pero Luis Alberto, separado de su mujer y que reconoce una mala relación con ella, objeta que el resultado de quitarle la custodia es llevar a la niña a un centro que debe velar por su protección, y no la cuidan, la dejan al desamparo y acabó drogada y prostituida. En fin, es tremendo. Amelia, muchísimas gracias por visitarnos. Gracias a vosotros por darme la oportunidad de participar en el programa, y a Mafia, la asociación a la que pertenezco, bueno, por darme esta oportunidad. Y Natalia, que he llamado yo Amalia. Natalia García Salguero, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Francisco Fraguas, por estar con nosotros. Ángel Martín Carmona, como siempre, un placer. Gracias, señoras, muy buenas noches a todos. Nos vamos, feliz fin de semana. Les recuerdo que para más información, eldistrito.es, el diario de esta casa. Sean felices, disfruten el fin de semana y el lunes nos vemos. Que crónica de sucesos no nos faltarán. Buenas noches a todos.